En esta filmina describiremos primero la posición de una partícula con un vector de posición r trazado desde el origen de algún marco de referencia hasta la partícula localizada en el plano XY, como se puede ver en la figura. En el tiempo t sub i, o tiempo inicial, la partícula se encuentra en el punto P, y en algún instante posterior, t sub f, o tiempo final, la partícula está en Q, donde los índices I y F, como ya dijimos, indican valores inicial y final. Cuando la partícula se mueve del punto P al punto Q en el intervalo de tiempo delta t, t sub f menos t sub i, el vector de posición cambia del vector posición inicial al vector posición final. Según aprendimos en la clase anterior, el desplazamiento de una partícula es la diferencia entre su posición final y su posición inicial. Por lo tanto, el vector desplazamiento para la partícula que podemos ver en la figura es igual a la diferencia entre su vector posición final y su vector posición inicial. Delta R es igual a R sub F menos R sub I. La dirección de delta R se indica en la figura. Según esa figura, la magnitud del vector desplazamiento es menor que la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria de la curva. Ahora vamos a definir velocidad media. La velocidad media de la partícula durante el intervalo de tiempo delta t se define como la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. O sea, la velocidad media es igual a delta R sobre delta T. Puesto que el desplazamiento es una cantidad vectorial y el intervalo de tiempo es una cantidad escalar, concluimos que la velocidad media es una cantidad vectorial dirigida a lo largo del desplazamiento delta R. Advierta que la velocidad media entre dos puntos P y Q es independiente de la trayectoria entre los dos puntos. Esto se debe a que la velocidad media es proporcional al desplazamiento, el cual a su vez depende solo de los vectores de posición inicial y final y no de la trayectoria seguida entre estos dos puntos. Vamos a ver qué es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad que se usa en las ecuaciones horarias de MRU o MRV, las que usamos habitualmente. ¿Pero qué es la velocidad instantánea en la realidad? Bueno, supongamos un ejemplo. Por ejemplo, va una persona conduciendo un automóvil y ve que va muy rápido su automóvil. Entonces mira el velocímetro para poder ver a la velocidad a la que él está conduciendo. Y el velocímetro indica 150 km por hora. Es una velocidad elevada. Entonces, el conductor lo que está leyendo en el velocímetro precisamente es la velocidad en ese instante. O sea, los 150 km por hora es la velocidad instantánea, es la velocidad real. Ahora vamos a realizar un gráfico de posición en función del tiempo como el que tienen en la filmina. Supongamos un punto x sub 1 que va a corresponder a un tiempo t sub 1 y lo mismo elijo un punto 2 que va a corresponder a una posición 2 en un tiempo 2.
es la línea trazada en color azul correspondería al desplazamiento, que es la recta secante entre esos dos puntos recién mencionados, el punto 1 y el punto 2. Entonces, si yo tendría que calcular la velocidad media entre esos puntos 1 y 2, la calcularía como el cociente entre el desplazamiento entre esos puntos 1 y 2 sobre el intervalo de tiempo. O sea, la posición 2 menos la posición 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Al hacer este cociente entre delta x y delta t, estaremos calculando en la gráfica la pendiente de la recta secante entre esos dos puntos, que identificaría la velocidad media. Pero si tomo otro punto intermedio, o sea, un punto en donde el tiempo sea más pequeñito, el intervalo de tiempo sea más pequeñito, vamos a tomar como por ejemplo el punto 2', que va a estar determinado por la posición x sub 2' y un tiempo t sub 2'. De allí puedo obtener otra velocidad media, la velocidad media 1, 2', que va a ser igual al cociente entre el desplazamiento delta x 1, 2' sobre el intervalo de tiempo correspondiente 1, 2'. Esto va a ser igual a la posición sub 2' menos la posición sub 1 sobre el tiempo sub 2' menos el tiempo t sub 1. Esta última velocidad media es más significativa que la velocidad media obtenida anteriormente y se acerca mucho más a los valores reales de la velocidad, porque se analiza en un intervalo de tiempo mucho más pequeño. Pero, ¿hasta dónde puedo seguir haciendo los intervalos de tiempo cada vez más pequeños para que la velocidad media me dé valores más exactos? La respuesta es hasta que delta t tienda a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy tomando valores de delta t cada vez más pequeñitos, cada vez más chiquititos, que ese a delta t va a tender a dar un valor muy pequeño que va a tender a ser 0, pero no va a llegar a ser 0. Por eso se dice que delta t tiende a 0. Gráficamente, ustedes pueden ver en la figura la línea trazada en verde. Esto significa que el intervalo de tiempo es tan pequeñito que la recta secante entre dos puntos se transforma a una recta tangente en ese punto. Ahora, volviendo a que el intervalo de tiempo delta t tiende a 0, podemos decir que esto ocurre cuando la velocidad media está muy cercana a ser la velocidad instantánea. O sea, estaría al límite de serlo. Por ello podríamos escribir como aparece en la filmina, que el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0 es la velocidad instantánea. Y también lo podríamos definir como el límite del cociente del vector desplazamiento en un intervalo delta t cuando delta t tiende a 0. Cuando esto ocurre y aparece la palabra límite y aparece delta t tendiendo a 0, entonces los delta son tan pero tan pequeñitos que se transforman en diferenciales. Y este diferencial toma el nombre de derivada, quedando lo siguiente, como pueden observar en el PowerPoint, que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, o sea, diferencial de x
sobre diferencial de t. Ahora si coloco la letra v, en lugar de colocar velocidad instantánea, escribo solamente la letra v corta, estoy hablando de la velocidad instantánea directamente, ¿sí? Así como aparecen en las ecuaciones horarias de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es la velocidad instantánea en un gráfico de posición con respecto al tiempo? Es la pendiente de la recta tangente en cada punto de la función. Aquí tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, en donde podemos observar que la velocidad v sub 0 es constante a través del tiempo. Por eso se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Lo que nosotros queremos hacer es, a través de esta gráfica, poder obtener la ecuación horaria de posición. Pero los datos que tenemos es la velocidad, que es constante, y que el cuerpo transcurre desde el movimiento, transcurre desde el tiempo t sub 0 al tiempo t, ¿sí? Que se encuentra en la base del gráfico. ¿Cómo podemos obtener la ecuación horaria de posición? Bueno, si nos ponemos a ver, vemos que la base de este cuadrado es la variación del tiempo y la altura de este cuadrado es la velocidad. Si calculáramos el área de este cuadrado, estaríamos obteniendo nada más ni nada menos que el desplazamiento del cuerpo, porque fíjense que el desplazamiento va a ser la velocidad por delta t, ¿sí? Ustedes pueden ver acá que en la segunda hilera de ecuaciones del desarrollo aparece como v0 por delta t, o sea, la altura del cuadrado por la base de ese cuadrado. Esto, v0 por delta t, es delta x, ¿sí? El desplazamiento. Todo esto es igual a v0 por t menos t0, el delta t. Y todo esto dijimos que es igual al desplazamiento del cuerpo, ¿sí? De la partícula. ¿Pero qué es delta x? Delta x, que es el desplazamiento, está compuesto por la posición en función del tiempo menos la posición inicial, ¿sí? Entonces, reemplazamos donde aparece delta x, reemplazamos x de t menos x de 0. La posición inicial que está restando a x de t, lo vamos a pasar sumando hacia el otro término, donde está v0 por t menos t0. De esa manera, obtenemos la ecuación horaria de posición en función del tiempo, quedando como x0 más v0 por t menos t sub 0. Todo esto ocurrió
o se dedujo a partir del cálculo del área de esta gráfica de velocidad en función del tiempo de una figura definida como un cuadrado. ¿Sí? Matemáticamente, esto se asocia con una operación que se llama integración. Así como para obtener una ecuación horaria desde posición hasta velocidad y luego aceleración, utilizábamos la pendiente de la recta tangente en un punto en forma gráfica y eso estaba asociado a la derivada. De esta forma, para formas geométricas simples que se determinan en los ejes cartesianos, podemos obtener desde la velocidad, desde el gráfico de velocidad en función del tiempo, calculando el área, podemos obtener la posición. Y la operación matemática sería la integración, ¿sí? Cálculo de área, integración. Si yo tuviera una gráfica de aceleración en función del tiempo, con una gráfica geométrica definida, triángulos, rectángulos, etcétera, ya lo vamos a ver, de la aceleración podríamos calcular el área y obtener la velocidad, la ecuación horaria de velocidad, ¿sí? O sea que de la aceleración, operación matemática, integración, obtendríamos la velocidad. Posteriormente de esa velocidad obtenida, podríamos calcular el área debajo de la curva y obtener la ecuación horaria de posición. Si yo quisiera utilizar la operación matemática que vamos a ver más adelante, para poder obtener de velocidad a posición, yo debería integrar. Ahora vamos a tratar de obtener la ecuación horaria de posición a través de la gráfica de velocidad en función del tiempo, pero para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en la gráfica 2 se puede observar la velocidad que inicia con v0 a tiempo 0 y que luego crece linealmente hasta un tiempo t. Es la línea roja que se puede observar. De esta gráfica podemos obtener mediante el cálculo de área debajo de la curva el desplazamiento. Podemos ver que sería complicado calcular el área de la figura debajo de la línea roja, ¿sí? O sea, debajo de la línea de velocidad. Esa área que estamos viendo es un poco compleja para poder calcularla. Pero si lo observamos bien, esa área, podemos dividirla o separarla en dos áreas de figuras más sencillas. Por ejemplo, podemos ver que de B de 0 a B de t tenemos un área que conforma un triángulo. Y debajo de ese triángulo podríamos determinar de 0 a B0 un rectángulo. Por lo tanto, el desplazamiento sería la suma de las dos áreas, del área del triángulo más el área del rectángulo, ¿sí? Que conformarían el área total debajo de la línea de velocidad, ¿sí? De la línea roja de velocidad. Ahora si observamos el recuadro que se encuentra en color amarillo, la serie de ecuaciones, podemos ver que allí colocamos que el desplazamiento, o sea, delta x, es igual al área determinada por el rectángulo
B0 por T menos T0 más el área determinada por el triángulo, o sea, base por altura sobre 2. La base sería T menos T0, la altura B de T menos B0 sobre 2. Si recordamos de las ecuaciones matemáticas, sabemos que la aceleración es delta V sobre delta T, o sea, B de T menos B de 0 sobre T menos T0. ¿Sí? Si despejamos B de T menos B de 0, nos va a quedar que esto es igual a A por T menos T sub 0. Este término lo podríamos reemplazar en la parte, en la ecuación superior, ¿sí? Donde dice el área del triángulo que aparece B de T menos B de 0. En lugar de colocar ese término, podríamos colocar su igual, que sería A por T menos T0, que es lo que está reemplazado ya en la cuarta fila de fórmulas. Una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta que T menos T0 por T menos T0 lo podríamos expresar como T menos T sub 0 al cuadrado. Pasaríamos el término de posición inicial que está restando, lo pasaríamos sumando hacia el otro lado de la ecuación y de esa forma tendríamos la ecuación horaria de posición de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Obtenida de la gráfica, calculando el área de la gráfica de velocidad en función del tiempo. De la misma forma, podríamos mirar el gráfico 3, ¿sí? En donde hay una gráfica de aceleración en función del tiempo y obviamente tenemos una aceleración constante en el tiempo porque se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vemos que el área que se conforma debajo de esa línea de aceleración es un rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que nos da el área debajo de la curva de la aceleración? Esa área va a ser el cambio de velocidad, ¿sí? Delta V. Entonces, si hacemos el área del rectángulo, va a ser base por altura, o sea, T menos T0 por aceleración. O sea, delta V va a ser igual a por T menos T0. ¿Pero qué es delta V? Es el cambio de velocidad, o sea, la velocidad en función del tiempo menos la velocidad inicial. Y esto es igual al área del rectángulo, A por T menos T0. Pasamos V sub 0 sumando hacia el otro lado de la igualdad y lo que logramos es obtener la ecuación horaria de velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente variado a partir de un gráfico de aceleración en función del tiempo. Para comprender un poquito mejor lo que se encuentra escrito en la filmina anterior, podemos ver acá una gráfica de velocidad en función del tiempo, pero una gráfica que no presenta una geometría simple, ¿sí? Sería un movimiento de MRB. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el área debajo de la curva de esta velocidad para poder sacar la ecuación horaria de posición, ¿sí? O el desplazamiento total de la partícula? ¿Cómo podríamos realizar un cálculo de área con esta geometría tan compleja, no simple? Entonces, lo que se puede observar es que se trató de dividir
en áreas simples, rectangulares. Ustedes ven rectángulos en todo lo que va en el gráfico, uno al ladito del otro. Y cada uno de esos rectángulos representa un desplazamiento dado por V por delta T, como se puede demostrar en el rectangulito sombreado con las líneas azules. Pero, de todos modos, si uno quisiera calcular el desplazamiento total de este cuerpo, de esta partícula, lo que debería hacer es la sumatoria de todos estos rectángulos, la sumatoria de todos estos rectángulos, que serían V por delta T. Cada rectangulito representa V por delta T. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos rectángulos me daría un desplazamiento. Pero ese desplazamiento no sería un valor representativo porque presentaría errores de cálculo. Ustedes pueden ver que algunos rectangulitos sobrepasan la línea de velocidad, con lo cual esa área no es tan representativa, y algunos que no llegan a tocar la línea de velocidad. Entonces, uno lo que haría para que esto sea más representativo es esos cuadraditos achicarlos lo más posible, hacerlos más angostitos, de forma tal que el delta T, que ustedes pueden ver debajo del cuadradito del rectángulo con las líneas azules, que ese delta T sea cada vez más pequeñito. ¿Qué significa que sea cada vez más pequeñito? Que ese delta T tienda a ser cero. Tienda a ser cero, pero no llega a ser cero. Pero es muy chiquitito. ¿Y qué significa que ese delta T sea más chiquitito? Significa que voy a tener más cantidad de áreas de rectangulitos, o sea, esas cantidades de rectángulos que yo voy a ir formando uno al lado del otro va a ser infinito, porque cada vez van a ser más chiquititos, ¿sí? Por eso, cuando uno menciona al costado de la gráfica, menciona que a intervalos de tiempo que tiendan a cero, la cantidad de cuadraditos representadas por n va a tender a infinito, va a ser mucho más grande. Entonces yo voy a tener que sumar todos esos cuadraditos chiquititos, ¿sí? Y eso, si yo me fijo en la segunda fila de ecuaciones y me siguen, dicen que el desplazamiento total va a ser igual al límite cuando delta T tiende a cero. O sea, el límite, ¿por qué? Porque el límite es cuando uno está al borde de llegar a ser cero, pero no lo es, ¿sí? Entonces, el límite cuando delta T tiende a cero, ¿de quién? De la sumatoria de todos los desplazamientos que conforman cada uno de los cuadraditos, o sea, del primer cuadradito de i igual a 1 hasta el cuadradito o el rectangulito número n, ¿sí? Que va a tender a infinito. Luego dice que esto es igual al límite, cuando delta T tiende a 0, de la sumatoria de los i igual a 1 hasta n rectangulitos, y en lugar de poner delta X pongo su igual, B sub I por delta T, que sería el área de cada rectángulo. Como yo estoy sumando, el símbolo sumatoria significa sumar, yo estoy sumando muchos cuadraditos, muchos rectangulitos, entonces en lugar de aplicar el símbolo sumatoria, cuando aparece el límite, la palabra límite que está tendiendo a cero de una sumatoria,
yo voy a reemplazar esa operación de sumatoria por una operación nueva que ustedes allí pueden ver cómo se grafica esa operación, es como si fuera una S estirada, que se llama integración. Integración es lo que suple a la sumatoria de todos esos rectangulitos tan chiquititos, la sumatoria de esas áreas de todos esos rectangulitos. Entonces, en ese momento, la velocidad media va a tender a la velocidad instantánea o real, ¿sí? El delta X, cuando esto ocurre, el delta X ya no va a ser un delta, sino que va a ser algo mucho más pequeñito, que se va a transformar en diferencial de X, ¿sí? Y el delta T también va a ser mucho más pequeñito, porque yo estoy cada vez tomando intervalos más chiquititos de tiempo. Entonces, como es cada vez más pequeñito, en lugar de pasar de llamarse delta T, se llamará diferencial de tiempo. Entonces, ustedes pueden ver en la anteúltima ecuación, donde dice que el diferencial de X es igual a B por diferencial de T. Cuando esto ocurre, yo estoy sumando pedacitos muy chiquititos de esos que eran delta, ahora son diferenciales. Pero para sumar esos diferenciales necesito el símbolo de integrar, ¿sí? Porque yo estoy integrando todas esas áreas, las estoy sumando todos esos pedacitos chiquititos de área. Entonces, la integral de ese diferencial de X o desplazamientos muy pequeñitos va a ser igual a la integral de esa velocidad instantánea por los intervalos de tiempo muy chiquititos. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo un área, ¿sí?, con una geometría no simple y no puedo calcular el desplazamiento mediante el cálculo de área debajo de la curva, yo voy a tener que hacerlo analíticamente utilizando la función de integración, la operación de integración. Pero no quiero que se hagan problema porque esto es muy avanzado, ¿sí? Y como estamos en esta situación especial, quiero que solamente le quede el concepto de asociar que el área debajo de la curva de una gráfica para calcular, por ejemplo, en este caso, la velocidad, calcularíamos el área para poder calcular el desplazamiento. Esa operación del cálculo del área, el área debajo de la curva, se asocia con la operación de integración, ¿sí? Nada más quiero que les quede ese concepto. Después trataremos de trabajar de aquí en adelante resolviendo los ejercicios solo con cálculo de áreas y no obviamente utilizando ecuaciones o operaciones de derivación e integración, porque todavía necesitan muchas herramientas de análisis matemático para poder comprender este tipo de actividades.